Hola, soy David Márquez y hoy vamos a empezar con la parte avanzada de la práctica 2. Bueno, antes de nada, muchos me preguntasteis por qué, sobre todo en esta parte de aquí, que pone código de la clase con la operación main. ¿Qué significa eso? Simplemente vas a BlueJ, vas al main y la operación main será todo esto. ¿Qué es lo que significa? Porque esto es bueno, el método main, no sé por qué ponen operación. Pero bueno, después de resolver esta duda, vamos a empezar con la parte avanzada, que es una parte un poquillo más difícil y que necesita un poco más de conocimiento sobre lo que vamos a hacer. Y dice así: queremos crear un proyectil compuesto con varias líneas o figuras, al menos cuatro como en el ejemplo. ¿Vale? Por ello crearemos una nueva clase llamada proyectil con atributos, las figuras que forman el proyectil, y métodos, constructores que crean figuras, bla, 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 bla. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Quieren que creemos una nueva clase. Es decir, que no vale escribirlo en el método main. El método main hemos creado una clase que se llama main, que está aquí. Bueno, vamos a ponerla aquí, que bueno, es que no queda bonita. No queda bien de ninguna forma. Pero bueno, el método main, bueno, vamos a ponerlo aquí. El método main, hemos creado una nueva clase que se llama main, ¿verdad? Pero no hemos que, pero tenemos que crear aquí, nos dice que tenemos que crear una llamada proyectil. Entonces es lo que primero vamos a hacer. Vamos a dar botón derecho, nueva clase. O también hay una forma más rápida que si pulsas control N te aparece directamente, pero da igual. Y vamos a llamarla projectil. Ahí está. Pulsamos OK. Y aquí está nuestra nueva clase. Entramos, eliminamos toda esta mierda que nos genera BlueJ, nada más empezar. Y ya está. Sí, ahora mismo está completamente limpia, como a mí me gusta. Y pone que tenga una clase llamada proyectil, que tenga atributos, las figuras que forman el proyectil y métodos. Vale. Para declarar una... Vamos a entrar otra vez. Para declarar un atributo en el proyectil, lo primero de todo se pone dentro de las llaves. No se puede poner fuera. Si estuviera aquí fuera, no lo reconocería como dentro de esta clase. Entonces, vamos a llamar varios atributos. Yo, por ejemplo, quiero hacer Vamos a pensar primero el dibujo que queremos hacer. Voy a ir a Paint, que es lo más fácil para realizarlo. Y vamos a pensar en el dibujo. Yo creo que voy a utilizar un círculo aquí. Después voy a poner desde el centro hasta afuera. Vale, me gusta. Eh, y después voy a utilizar otro círculo, otra línea, yo creo. O no, igual un rectángulo. Vamos a utilizar un rectángulo que vaya desde el centro hasta el lateral. Y otra línea que vaya desde el final del rectángulo. Bueno, no, tal vez desde el centro hasta afuera. ¿Cuántos elementos nos piden? Nos piden al menos cuatro elementos. Pues bueno, vamos a mantener con el mínimo y uno, 2, 3 y 4 elementos. Vale, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, no queremos guardarlo, vamos a crearlo. Vamos a BlueJ y vamos al proyectil. Vale, entonces primero necesitamos un círculo. Bueno, espera, vamos a esperar un poco, voy a volver a dibujarlo porque así lo tenemos de referencia y cuando queramos buscar las coordenadas, etcétera, lo tenemos más fácil. Entonces es un círculo, desde el centro hasta el lateral es una línea recta. Después un cuadrado que va desde aquí hasta el final y después otra línea que va hacia arriba. Vale, perfecto, vamos a dejarlo aquí, no vamos a cerrarlo. Entonces de objeto necesitamos un círculo, que llamarle círculo cir, por poner algo, es igual a new círculo, y con unos parámetros que si nos acordamos del vídeo anterior, los parámetros del círculo son simplemente, lo que podemos ver aquí, una X, una Y y una R. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir
declarar los parámetros. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en la posición 40. La X va a ser un 40, la Y va a ser un 70 y el radio va a ser, vamos a ponerle 25. O mejor 30 para que sea redondo. Un número redondo. Ahora, lo que vamos a hacer es, ¿qué más necesitamos? Un círculo, dos líneas, que vamos a crearlas, y un cuadrado o un rectángulo. Entonces vamos a crear, tenemos el círculo, creamos línea 1 es igual a new línea. ¿Y qué nos pide la línea? Porque no sabemos los parámetros. Muy fácil, vamos a la clase de línea, que aquí está, y buscamos donde ponga constructor. Aquí pone public línea y necesita x1 y 1, x2 y 2. ¿Qué significa esto? Que es la x inicial con la y inicial, la x final y la y final. Es decir, que si nosotros estamos en esto sería la x inicial y la y inicial, y esto sería el punto x final y final. Entonces vamos hacia la clase proyectil, que la hemos creado ahora, y ponemos posición inicial, no lo sé todavía, vamos a poner un número aleatorio, 40, 50 y 50, 20, por ejemplo. No lo sabemos todavía, esto no tiene nada que ver, no va a tener congruencia con el dibujo en sí, pero solamente queremos declararlo, ¿vale? Declaramos esto, volvemos a llamar otra, pero se va a llamar línea 2 y esta línea, pues bueno, vamos a poner lo mismo. Ya sé que esto no serían las posiciones correctas, pero solamente de momento queremos declararlo, no queremos hacer nada más con ello. Y un rectángulo, se escribe rectángulo, vamos a ver el nombre de la clase. Rectángulo, perfecto. Vamos a cerrar esta y esta. Un rectángulo que vamos a llamarle rect, que es igual a nuevo rectángulo. Y vamos a poner, ¿qué necesita el rectángulo? Vamos a ver lo que necesita. X1, Y1, X2 e Y2. Ojo, no sería lo mismo que la línea. El rectángulo necesitaría una X1 y una Y1, una X2 y una Y2. Entonces lo que deberíamos hacer sería poner la posición inicial que queramos y la posición final deberíamos tener en cuenta que es aquí, no aquí. Entonces vamos a ir hacia aquí y bueno, vamos a poner un número aleatorio. De momento no sabemos cuánto va a ser. 50-50 y 20-20, por poner un número. Vale, ¿qué más nos pide el ejercicio? Métodos. Constructor que crea las figuras del proyectil. Vale. Método que desplaza el proyectil de la cantidad de píxeles que indican como parámetros. Bueno, vamos a empezar con el constructor. Si os habéis acordado de lo que he dicho antes, el constructor es lo que primero se llama automáticamente cada vez que creas un objeto nuevo. Si yo tengo, como por ejemplo, una clase que se llame vaca, y yo creo una vaca que se llama flores, esa vaca, lo primero que hará será llamar el constructor. ¿Cómo se puede declarar un constructor? ¿Cómo se puede declarar un constructor? Simplemente tienes que coger y escribir public y el nombre de la clase, proyectil. Ahí está. Entonces, cualquier cosa que se escriba aquí dentro será lo que se crea en el constructor. Se puede hacer de varias formas, pero lo que yo voy a hacer va a ser esto que hemos puesto aquí de new, todo esto, estamos dando un valor a este objeto. Si yo, por ejemplo, hago esto, el objeto a mí no me va a dar ningún error, no me va a dar ningún error al compilar, pero el objeto no tiene ningún valor. Se puede hacer de varias formas. Se puede dar primero el valor al objeto y después darle otra vez otro valor aquí dentro, porque aquí nos pide, dice constructor que crea las figuras del proyectil. O sea, es decir, que un constructor que las crea. Se puede hacer de esa forma, sin darle valor, o se le puede dar directamente en el inicio. Yo creo que voy a hacer la segunda forma y no le voy a dar valor. Esto era un ejemplo y ahora vamos a darle el valor concreto.
Entonces el círculo, una vez que lo hemos creado, ya sabemos que es el círculo de la clase cir. Entonces para llamar a la variable solamente tenemos que poner su nombre. Es como su nombre general. Entonces llamamos cir es igual a nuevo círculo. A new círculo. Y hacemos lo mismo con todos. Vamos a eliminar esto. Aquí. Vamos a eliminar esto. Y vamos a eliminar esto. Y entonces aquí vamos a empezar a pensar qué coordenadas vamos a darle al círculo. Entonces, imaginémonos que el centro del círculo es este. Entonces, el centro del círculo, vamos a buscar un lápiz. El centro del círculo es este. Entonces, para... esto sería 0, 0. 0, 0. Vale, para llegar de aquí a este punto de aquí, tendría que ser x1 y y1 serían... Bueno, primero vamos a crear el círculo. El círculo tiene un radio r, que sería r igual, vamos a ponerle 20, o... sí, 20, yo creo que 20 va a estar bien. Entonces el círculo va a ser un nuevo círculo. La posición inicial va a ser 0, 0 relativo. Es decir, si yo quiero que esté en la posición 40, 50, pues habrá que poner aquí 40, 50. Pero relativo de nuestro objeto completo sería 0, 0. No sé si lo entendéis. Entonces ahora, línea, vamos a declarar la línea. Línea 1 es igual a new línea. Y vamos a poner x0 y x1, x0 y y0 sería 40 y 50. Y x1 e y1, que sería la posición final, sería esta de aquí, sería pues lo que nosotros queramos. Nosotros queremos que sea... ¿cuánto? ¿Cuánto queremos que tengamos? Pues vamos a ponerlo, no sé, 20 píxeles de distancia, de aquí a aquí. Entonces, x, la x final sería 40 menos 20, porque estamos yendo hacia la izquierda, o sea que sería 20. Y la y sería igual, porque es la misma, está en el mismo eje de y. Entonces, quedaría tal que así. Ahora la segunda línea. La segunda línea, no sé por qué se ha borrado, tenía que estar aquí. Vamos a ponerlo en negro. Sería aquí, aquí. La segunda línea tendría que estar aquí. Y entonces, ahora, línea 2 sería igual a new línea. Y tendría los parámetros, x0 sería lo mismo, sería 40, 50, porque es la posición inicial. X e y serían iniciales igual. Y la final sería, la x esta vez se queda quieta, sería la misma que antes, o sea que va a ser otra vez 40. Y la y iría hacia arriba, pues ¿cuánto vas a poner? 20 también, para que sea iguales, pues entonces también 20. Pues 20. Va a ir esto de aquí, esta línea va a ir aquí 20. Vamos a ponerlo en otro color, en azul. 20. Vale. Entonces ahora simplemente tenemos que coger y poner aquí, restarle 20, porque estamos yendo hacia arriba. Si fuéramos hacia abajo sería más 20. Como es hacia arriba es menos 20. Entonces, la i inicial, que es 50, 50 menos 20. Bueno, vamos a ponerlo así, 50 menos 20, para que quede más claro. Y ahora el rectángulo. Le hemos llamado rect. Rect es igual a new rectángulo. Y la posición inicial sería otra vez 40, 50. Y la posición final sería de aquí hacia aquí. Pues hay que pensar. ¿Cuánto queremos que tenga de lado el triángulo? Pues vamos a poner 40 para cambiar un poquillo. Vamos a ponerlo en amarillo. 40. Vamos a poner aquí 40. Queremos que tenga 40 de lado. ¿Y cuánto quieres que tenga de base? Vamos a poner 30. Vale. Entonces, para que lleguemos a este punto de aquí, porque para crear el rectángulo necesitamos especificar este punto y este punto de aquí, tendríamos que poner la y tendrá que ir más 40
y la x tendrá que ir más 30. Como es hacia la derecha y hacia abajo, pues sumamos. Si fuera hacia la izquierda y hacia arriba, restamos. Entonces va a ser la posición inicial 40 más de la x, entonces sería más 30. Y la posición inicial de la y, que es 50, más 40, que es el largo. Bien, ya tenemos el constructor terminado. Ahora, cada vez que llamemos esta clase o creemos un nuevo objeto, por ejemplo, si creamos un nuevo objeto de la clase proyectil que se llame bomba, por ejemplo, cada vez que le llamamos y hagamos en plan una declaración, por ejemplo, bomba es igual a nuevo proyectil, lo primero que se va a llamar va a ser esta clase de aquí, que es el constructor. Ahora, ¿qué más nos pide? Un método que tenga un constructor, ¿vale? Y un método que desplace el proyectil en la cantidad de píxeles que se indica como parámetros. Lo hace a base de desplazar cada figura individualmente, ¿vale? Entonces, ahora lo que hay que hacer es crear otro método, totalmente diferente del constructor. Así que nos salimos de la llave y creamos otro método llamado, vamos a llamarlo mover, por ejemplo. Entonces, public void mover. Cerramos paréntesis y abrimos llaves. Vale, si os habéis fijado, os preguntaréis, ¿por qué pone aquí void y aquí no pone void? Bueno, esto es una de las cosas por lo que se llama el de arriba constructor. Al ser un constructor no hay que poner ni void, ni int, ni ningún tipo de variable, porque no devuelve nada, es simplemente lo que primero se llama al construir el objeto. Entonces aquí hay que poner cualquier otro método, por ejemplo, si yo pongo aquí public void eliminar, no podría ponerlo así porque me daría un error. Tengo que poner siempre, en cualquier otro método hay que poner el tipo de variable que se devuelve. Si es void, es que no se devuelve nada. Si es int, es que se devuelve un entero. Si es float, es que se devuelve otro tipo de variables. Entonces, vamos, nos dice que indica como parámetros la cantidad de píxeles que se desplazan. ¿Vale? Entonces, para indicar parámetros, lo que hay que hacer es, entre los paréntesis que hay al final del método, que se llama mover, es poner lo que se necesita. ¿Qué necesitamos nosotros para mover? Pues cuánto queremos moverlo. Si nosotros que tenemos, por ejemplo, este proyectil aquí y queremos moverlo, por ejemplo, digamos que hacia la derecha o hacia la izquierda, eh, por ejemplo, queremos moverlo hacia la izquierda 30, queremos que se mueva hacia allá 30, ¿verdad? Y si queremos que se mueva hacia abajo, pues queremos que se mueva, por ejemplo, 20. Entonces, siempre hay que especificar una X y una Y. Da igual a donde quieras moverlo, una X y una Y. Si quieres moverlo solamente hacia la izquierda, pues 30 y esto sería 0. Entonces, para hacer esto, simplemente hay que poner aquí el tipo de dato que necesitas. En este caso, yo creo que el mejor tipo de dato sería un int, para no arriesgarlo. Entonces sería int x, int y. Esto significa que para que mover funcione necesitamos enviarle una x y una y. Vale, ahora dice que tiene que mover cada figura individualmente. Es decir, que cada figura de estas, que el círculo, línea 1, línea 2 y rect, se muevan lo que nos digan aquí. Si x es igual a 20, pues 20. Si x es igual a 10, pues 10. O si es igual a 30, pues 30. Entonces, para ello utilizamos el método .mueve, que es el método que tiene cada clase integrado. Entonces utilizamos cir.mueve, la x, pues lo que valga la x, y coma y. De esta forma nos ahorramos que, por ejemplo, si yo quiero moverlo 30, pues x valdrá 30. Si quiero moverlo 20, pues x valdrá 20. Es lo que decía antes. Ahora se hace lo mismo para todos. Línea 1, punto mueve, x e y. Y lo mismo con la otra. Línea 2, punto mueve y x e y. Tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas porque
Java es un lenguaje que le gusta mucho distinguir entre ellas. Entonces, si por ejemplo pones mueve así con mayúsculas, perdón, así, pues el lenguaje, el programa te dará error. Y lo veréis ahora, miren, vamos a ponerlo aquí. X e Y también. Vamos a compilar y te dirá método mueve no se puede encontrar. Porque la M es con es con minúsculas, no con mayúsculas. Entonces ya hemos hecho esto. Cada vez que llamemos el método mover, el círculo, la línea 2 y el rectángulo se moverán lo que especifiquemos en X e Y. Y eso después se especifica cuando llamemos a la clase principal. Desde la clase principal. Se compila, no hay ningún error. Y a ver qué más nos dice. Crear una clase principal, copiada anterior que haga una animación similar a la parte obligatoria, pero con un nuevo proyectil en lugar del círculo original. Vale. Entonces lo único que hay que hacer ahora ya que tenemos la clase creada entera, la clase está perfecta, su constructor, su método que es mover. Si os dais cuenta, este método mover es muy parecido al que se encuentra en la clase círculo, en la clase línea, porque realmente nosotros estamos creando una nueva clase, igual que las que estaban ya creadas. Entonces ahora podemos ir a la clase main y vamos a hacer unos pequeños ajustes para, en vez de utilizar un balón o un círculo, que es lo que utilizamos antes, utilicemos nuestro propio proyectil. Para ello, simplemente hay que hacer unos pequeños ajustes. Simplemente coges, se cambia círculo por proyectil, porque ahora no es de clase círculo, no es de clase círculo, sino de clase proyectil. Entonces vamos a llamarla proyectil bomba, por ejemplo. Proyectil bomba es igual a new proyectil. Y como vemos aquí, en nuestra clase proyectil no pedimos ningún tipo de variables. Entonces todo esto lo quitamos y se queda tal que así. Se compila y ahora te da un error. Vemos que pone balón, bueno, balón lo tenemos que cambiar a bomba. Y pone bomba.mueve. Punto mueve no existe porque nosotros lo hemos especificado aquí que no se llama punto mueve, sino se llama mover. Nuestro método se llama mover. Así que, si no entendéis por qué ponemos un punto, simplemente significa acceder a. Es decir, bomba.mueve significa que dentro del objeto bomba, que es de la clase proyectil, estamos accediendo al método mover que toda clase proyectil, que todos los proyectiles tienen, ¿sabes? Entonces, bomba.mueve, estamos accediendo al método mueve. ¿Y qué nos pide el método mueve? Vemos aquí que nos pide, el método mover. ¿Qué nos pide el método mover? Vemos que aquí hemos especificado int x e int y. Entonces, ¿qué queremos que se mueva? Queremos que se mueva 40 píxeles hacia la derecha y 0 en la y. Entonces se queda tal que así. Ahora mismo no hay que tocar nada más. Simplemente hay que coger, ir a BlueJ, compilar nuestro main. Está compilando nuestro main, compilar nuestro proyectil, ir al menú principal de BlueJ, main, botón derecho, void main. Pulsamos OK y vemos que ahí está nuestro proyectil. Ya habéis visto que se va moviendo. Vale, ahora hay un problema. Y si yo quiero que mi proyectil se mueva más abajo, o si yo quiero que mi proyectil esté más hacia la izquierda o más hacia la derecha, ¿qué hago yo para que pase eso? Pero hemos visto que nuestro proyectil ya está dibujado. Y es como lo pusimos en nuestro dibujo. Mira, se parece bastante. Vale. Para hacer esto, se puede hacer poniendo, poniendo una variable al constructor. Es decir, aquí podemos introducir una variable, una x y una y, que es donde queremos que empiece nuestro objeto. Igual que se hace, por ejemplo, en rectángulo. En rectángulo se pone una. Bueno, en rectángulo no, en círculo, por ejemplo. En círculo se pone una X y una Y. Entonces, donde ponga yo la X, cuando declare después los valores aquí, para círculo
sería muy parecido. Cuando yo declare los valores arriba, se enviarán esos valores al constructor y la X valdrá 500 y la Y vale 200. Eso también vale para imagen que estoy señalando yo ahora. Imagen sería exactamente igual. Y voy a imagen y ahí imagen tiene una X y una Y. Entonces, el valor que yo les dé en esta parte del main, en la clase main, por ejemplo, cuando yo le dé 500 aquí, pues la X1 valdrá 500. Y yo pongo aquí 200, entonces la Y1 vale 200. Si yo pongo aquí 100, pues entonces en ese momento la I1 valdrá 100 y hará todo lo que ponemos aquí, todo lo que especificamos aquí. Decimos X1 es igual a tal, Y1 es igual a tal, vale. Entonces, para hacer lo mismo con nuestro proyectil, yo por ejemplo quiero ponerle el proyectil en la, yo que sé, 400, 100, pues lo que hay que hacer es simplemente especificarlo en nuestra clase, tal que lo han hecho aquí. Vamos a proyectil y ponemos int x e int y, igual que lo han hecho allí. Entonces, cada vez que enviemos algo, pues hemos especificado ya que queremos que nos envíen una x y una y cada vez que declaremos el objeto. Y ahora vamos a jugar con ello. La x y la y del círculo, pues en vez de ponerlas así, ponemos x e y. La línea, pues será x e y. Y la posición final, nos vemos aquí, volvemos otra vez al dibujo, no este no, volvemos otra vez al dibujo y sabemos que la primera línea es de aquí a aquí, o sea que será x menos 20 y la y será otra vez lo mismo. Simplemente es lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de utilizar números completos para que se entendiera mejor, ahora se utilizan variables. Entonces será x menos 20 y la y pues vuelve otra vez a ser la y. La línea 2, pues vemos que empieza aquí y termina aquí, entonces será la x vuelve a ser la x y la y es inicial es la misma y la x final es la misma, pero la y es y menos 20. Y después el rectángulo, lo mismo, la x y la y es la misma, pero después la y la x final será x más 30 e y más 40. Entonces ahora cualquier valor, vamos a compilarlo y vamos a declararlo aquí. Entonces yo, por ejemplo, nos imaginamos que yo quiero poner cualquier valor aquí, por ejemplo, 400 y 100. Vale, entonces la x y la y valdrán 400 y 100 en ese caso, entonces el círculo estará en la posición 400, 100 y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comprobarlo y a ver qué tal va. Void main, compilar, ok, y vemos que ha bajado un poquillo. Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a bajarlo hasta, no sé, vamos a probar. Posición 100, pues vamos a ponerla en la 500. Compilar. Vamos a darle a void. Y hemos visto ya que ha bajado. Perfecto. Ahora vamos a coger. Ha dado un problema porque nos hemos salido de las medidas de la, del lienzo, del dibujo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos para ello poner la primera, los mismos parámetros que pusimos en el anterior dibujo y así no nos complicamos. Vamos a poner para la X, no sé, 300, vamos a poner 80 en la X inicial, así no nos salimos sabemos que no nos vamos a salir. 80 aquí. 80. Y vamos a poner, no sé, 350 para probar. Compilar. Vamos al main, void main, ok. Y sí, me gusta cómo está ahí. Y ahora cuando llega, vale. El boom no encaja donde estaba. ¿Por qué es esto? Porque si nos damos cuenta, vamos al main y vemos que pone 680 menos 332. Y nosotros ahora mismo no tenemos, ya no es la misma altura. Ya no hemos puesto la misma altura. Entonces habrá que coger la altura nueva que hemos puesto, que es 350, y ponerla donde va a ser la explosión. Menos el 32 que habíamos hablado ya, porque es. Si no habéis visto el vídeo de la parte básica, os recomiendo que lo veáis, porque explica de dónde viene ese menos 32. Entonces compilamos
damos al main, aquí al main, pues main, ok, y el proyectil sale disparado y boom, exacto. Bueno, ahora simplemente hay que, no hay que hacer nada más, simplemente cuando os pidan la clase con la operación main, copiáis todo lo que ponga aquí, en el main, simplemente hay que hacer así, control C, control V, y se copia todo. Una captura de pantalla, que simplemente hay que pulsar las teclas Windows y Impant, buscarla por ahí, está en el teclado, os lo aseguro que está en el teclado. Después, la parte avanzada de la clase proyectil, hay que ir a la clase proyectil que hemos creado, copias toda la clase proyectil y la pegas aquí. Y la parte avanzada con la operación main, pues vas otra vez a la clase main que hemos hecho y la copias aquí. Y ya está, ya hemos terminado la práctica 2 básica y avanzada de introducción a software para primero de carrera. Bueno, espero que os haya servido y que hayáis entendido cómo funciona la práctica. Un saludo y hasta la próxima.